Bueno, vamos a comenzar. Antes de ingresar a Apocalipsis 21, el Padre me inquietaba mucho en hacer relación a los dos capítulos anteriores que son Apocalipsis 21, que son el 19 y el 20. Y antes de eso también me decía, como fue, será. Entonces eso me hacía remitir al Génesis para poder entender Apocalipsis 21. Entonces Génesis 18 del 16 al 33 nos habla acerca de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, y también veíamos la intercesión que realiza Abraham, y ahí veíamos en la escritura que el propio Yeshua desciende y cena con Abraham, y Abraham le empieza a interceder por el pueblo de Sodoma y Gomorra, que es donde está su sobrino Lot. Y empieza a interceder y le dice primero desde 50 justos, Padre, si encuentras 50 justos, no vas a destruir a Sodoma y Gomorra. El Padre, está bien. Luego 45, 30, 20, hasta llegar a solo 10. Y vimos que no encontró ni siquiera 10 justos, por lo cual fue destruido Sodoma y Gomorra. El Padre le pide en este momento que ponga toda su disposición para lo que Él nos quiere hablar. Y como les decía, la destrucción de Sodoma y Gomorra nos habla de que todo aquel que no esté ceñido a la ley de Yahweh será destruido si no es justo. Entonces ese es el primer mensaje que el Padre en esta tarde me permite compartir para todos nosotros. Es todo aquel que no sea justo será destruido en el día de la prueba, en el día que venga el juicio final. El Padre también inquietaba para poder entender Apocalipsis 21. Nos vamos a remitir a las 7 iglesias del Apocalipsis. Esto lo encontramos en Apocalipsis desde el capítulo 2, que nos habla la primera iglesia a Éfeso. Por favor, ¿alguien me puede ayudar con la lectura? Apocalipsis 2:1, que es la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado lo que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahí, disculpa un segundo, mi amor. Hay un punto muy importante, y es que yo había colocado en el estudio las promesas que están en las 7 iglesias del Apocalipsis para mirar esa misericordia del Abba. Pero cuando ya finalizado el estudio, el Padre me inquietaba de decir no. Dile al pueblo qué cosas tengo contra esas 7 iglesias, por si alguno de estos tiene en su corazón esto, que se arrepienta y vuelva a la verdad de Yeshua, para poder heredar las promesas, que es lo que nos vamos a estudiar en Apocalipsis 21, que es la Nueva Jerusalén. Entonces, primero vamos a abordar esas cosas que el Padre tenía en contra de esas 7 iglesias, si lo tenemos en arrepentimiento hacia el Abacadosh, para poder cambiar nuestra conducta. Sí, continúa, por favor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, que oiga lo que el Ruach dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Yahweh. Gracias. Entonces, en la primera, lo que el Padre tiene contra esa iglesia es que ha perdido el primer amor. Entonces me inquietaba de que muchas personas, tal vez tenemos muchísimo tiempo caminando en el Padre, y tal vez han perdido ese primer amor hacia el Abacadosh, que fue lo que los cautivó de su reino, de su amor. Y es el momento para volver al Abacadosh, para arrepentirnos. Y ese era el primer mensaje hacia la iglesia de Éfeso, que es lo primero que vamos a tener en cuenta. Continuando, a la iglesia de Esmirna, está en el 2:8, por favor, si alguien me lo puede leer. Si en verdad cumplen la ley del reino conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo bien haces. Ay, esto es Santiago, sí. Yo no sumé. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero,
el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser Yaudí y no lo son, sino sinagogas de Hasatán. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, Hasatán echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Ruach dice a las iglesias: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Así es. Entonces, en esta parte de la iglesia de Esmirna nos habla acerca de esas sinagogas de Hasatán y cómo podremos ser probados y encarcelados por 10 días. Pero el Kairos de Yahweh es diferente. Entonces, mirar en cuánto tiempo se refiere la escritura de ese tiempo de prueba que muchos de pronto de alguno de nosotros ha tenido que pasar. Y promete algo muy hermoso, y es que el vencedor no será alcanzado por la segunda muerte. Y ahorita más adelante vamos a aprender qué es eso de la segunda muerte. Entonces, ese es el segundo mensaje de la iglesia. Tercer mensaje a la iglesia de Pérgamo está a partir del verso 12. 2:12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Hasatán, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Hasatán. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Ruach dice a las iglesias: al que venciere daré de comer el maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Así es. Entonces, el mensaje principal, esto da para un estudio completo cada iglesia, pero enfocándonos hacia lo que el Padre tenía contra esta iglesia, es básicamente que tenían una falsa doctrina. Una doctrina que hoy en día la vemos mucho, es acerca de esa doctrina de Balaam que sedujo, o sea, que lleva al pueblo de Israel a cometer actos impuros delante del Padre y a comer carne sacrificada a los ídolos, a entregarse a la lujuria, y además permite esa falsa doctrina dentro de las congregaciones, y nos hace una invitación hermosa, y es cambiar esa conducta mientras todavía haya misericordia. Y el vencedor le daré de comer del maná escondido de las santas escrituras, y le daré una piedra blanca en la cual haya escrito un nombre nuevo para cada uno de nosotros que decidamos recibir al Abacadosh. A la iglesia de Tiatira, por favor, ¿quién me ayuda, por favor? A partir del verso 18. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el hijo de Elohim, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, reténlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones,
y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias. Entonces, el mensaje principal de la iglesia de Tiatira es esas congregaciones que han permitido el ingreso de Jezabel, de esa confusión, manipulación, profetiza, hechicería, a sus congregaciones, que también hacen pecar al pueblo y los lleva hacia perdición. Y promete algo muy hermoso acá para aquellos que se vuelvan y sean vencedores y permanezcan fieles en el Padre, y es que el Padre nos va a dar esa doctrina, la presencia de Yeshua, que es la estrella de la mañana, que sabemos que Yeshua se hace llamar también la estrella de la mañana, pero también promete unas cosas terribles como el herir a sus hijos de muerte para todo aquel que permita esta Jezabel dentro de sus congregaciones. El siguiente mensaje es a la iglesia de Sardes, que está en el capítulo 3, 1, por favor. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Elohim y las 7 estrellas, dice esto: yo sé tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y consolida lo que queda, lo que está a punto de morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Elohim. Recuerda pues cómo has recibido y oíste, y sigue guardándolo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón, y no conoces de ningún modo a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venza será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y acá en esta iglesia nos hace la exhortación de que aquellos que están muertos espiritualmente, puede que uno asista a una comunidad 5 años, 10 años y esté muerto espiritualmente, y eso es lo que el Padre exhorta a través de esta iglesia de Sardes. Y además nos promete algo muy maravilloso, y es que el vencedor nos vestirá de blanco, esas vestiduras blancas que es la obediencia completa a su escritura, y además también promete que nos defenderá en la presencia del Padre, nos hará su heredad y nos defenderá delante del Elohim cuando lleguemos allá, cuando el Padre por su misericordia lo permita. Siguiente, a la iglesia de Filadelfia, que está en el 3:7. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el Kadosh, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la boca de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Elohim, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim y el nombre de la ciudad de mi Elohim, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Elohim, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En Filadelfia nos dice que si somos fieles también, el mismo Padre nos colocará, entrará a esas sinagogas de Hasatán y nos colocará a esos delante de nosotros, para que vean que por su amor Él está con nosotros. Y además Él nos guardará el día de la prueba, y todo aquel que salga vencedor,
lo haré con columna del templo de Yahweh. No se refiere al templo hecho por manos humanas, sino al templo, la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial, que es lo que vamos ahorita a mencionar. Y grabaré el nombre de mi Yahweh sobre él, y grabaré también junto a mi nombre nuevo el nombre de la ciudad santa de mi Yahweh. Y por último a la iglesia de la Odisea, que está a partir del verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Yahweh dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que vestires, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Rúa dice a las iglesias. Así es. Por último, la iglesia de la Odisea nos da una exhortación bastante fuerte para cada uno de nosotros, y es que no seamos tibios, porque el Padre nos vomitará si somos tibios. Aquel que no sea ni frío ni caliente, el Padre lo vomitará. Todo aquel también que crea que en su vanagloria es rico, tiene las cosas por gracia de él mismo, también el Padre lo desechará de su presencia. Y es una reprensión bastante importante, sobre todo en este tiempo en el que en el mundo vamos a ser tentados en todo. Entonces, mantenernos firmes y vencer hasta el final. Eso es lo que el Padre pues nos enseñaba acá en esta parte, para poder luego ir ahí sí a la Nueva Jerusalén. Antes de que venga un juicio a las naciones, el Padre muestra siempre su misericordia. Otro ejemplo de misericordia, veíamos primero la intercesión que hacía Abraham ante Yeshua para Sodoma y Gomorra, y luego otro ejemplo de misericordia de Yahweh es también cuando Moshe intercedió cuando Yahweh pensaba destruir la nación de Israel. Eso está en Deuteronomio 9 del 22 al 24, dice: Enojo de Yahweh contra el pueblo de Israel y la intercesión de Moshe. Ustedes también hicieron enojar al Adón en Tabera, en Masá y en Kibrot Hatabá. Además, en Cades Barnea, el Adón les ordenó que salieran diciendo: suban y tomen la tierra que les he dado. Pero ustedes se rebelaron contra el orden de Yahweh. Cada vez que nos rebelamos, es decir, somos rebeldes delante del Padre, el Padre ya ahorita pues no dice los voy a destruir y los voy a calcinar inmediatamente, pero puede que sí sea en lo espiritual. El orden del Adón: y se negaron a confiar en él y a obedecerlo. Así es, vienen rebelándose contra el Adón desde que los conozco. E inmediatamente ahí Moisés empieza a interceder por su pueblo. Entonces es un ejemplo de la misericordia de Yahweh, de que no destruyó el pueblo en el desierto. A partir de esto que acabamos de mirar, ya depende del esfuerzo individual y colectivo que hagamos como comunidad de mantenernos firmes en el Padre hasta su segunda venida, ya que como Él en el tiempo de Bereshit lo que fue será, y si no hay justos, entonces seremos juntamente destruidos en las sinagogas de Hasatán con el maligno, pero si perseveramos en el Padre y salimos vencedores, seremos herederos de esas promesas mencionadas. El libro de Enoc nos muestra el juicio venidero y algunas bestias también. Ahora vamos a ver en los capítulos siguientes, vamos a ver una perspectiva del juicio de Adonai, cómo va a ser esos días del juicio, para así remitirnos a la Nueva Jerusalén. Todo aquel que no sabe lo que le espera, tal vez el castigo eterno, no va a valorar la Nueva Jerusalén. Va a estar en anhelo: sí, yo anhelo la Nueva Jerusalén, pero no sé qué tengo en mi corazón: lujuria, pecado, ¿sí? Cosas que ofenden al Padre, que no me van a permitir llegar a heredar esas promesas. Por eso en esta hora el Padre quiere que reflexionemos si tenemos eso en el corazón. En el 14º dice el capítulo 60 de Enoc:
En el 14º día del 7º mes del año 500 de la vida de Noé, vi que un poderoso temblor sacudió el cielo de los cielos y las huestes del más alto. Multitudes de ángeles, miles y miles, se veían angustiados por una gran agitación. La cabeza de los días estaba sentado sobre el trono de su gloria, y los ángeles y los justos permanecían a su alrededor. Se apoderó de mí un gran temblor y me sobrecogió el temor. Mis entrañas se abrieron. Quiere decir, tuvo miedo y sus entrañas se abrieron. Sus riñones se derritieron y caí sobre mi rostro. Entonces Miguel, otro de los ángeles santos, fue enviado para levantarme. Cuando me levantó, mi espíritu retornó, pero yo no era capaz de soportar la visión de estas huestes. Esto era en el tiempo final, y este era Enoc, un siervo que había recibido todo tipo de revelación delante del Padre, y miren cómo temblaba de temor ante esas visiones de esas huestes, de su agitación y de las sacudidas del cielo. Y Miguel me dijo: ¿por qué te asusta la visión de estas cosas? Hasta ahora ha sido el tiempo de su misericordia. Entonces recordemos que en este momento estamos todavía en el tiempo de misericordia, pero la puerta se está cerrando. Y eso es lo que el Padre también quiere que miremos en este momento y empecemos a valorar su ley, sus preceptos. Él ha sido misericordioso, dice Miguel, y lento para la ira para aquellos que viven sobre la tierra. Pero cuando venga el día del poder, del castigo, del juicio del Adón, del Adón de los espíritus, ha preparado para aquellos que no se inclinan ante la ley de la justicia, es decir, todo aquel que sea desobediente a su mandato, para aquellos que rechazan el juicio de la justicia y para aquellos que toman su nombre en vano. Ese día está preparado para los elegidos un pacto, pero para los pecadores un castigo. Para los elegidos un pacto, para los pecadores un castigo. Ese día harán salir separados dos monstruos, uno femenino y otro masculino, que son los que menciona el libro de Job. El monstruo femenino se llama Leviatán y habita en el fondo del mar sobre la fuente de las aguas. Y el monstruo masculino se llama Behemoth, se posa sobre su pecho en un desierto inmenso llamado Duindaim. Y ahí empieza a relatar cómo estas bestias, que son espíritus de Hasatán, van a salir el día del juicio final. Y otros misterios también que les invitamos a que con más tiempito ustedes los revisen en casa, que son misterios muy hermosos de parte del Padre hacia el día del juicio final. También acá nos enseña en el verso 23 del capítulo 60 de Enoc: esos dos monstruos han sido preparados para el gran día de Yahweh y son alimentados a fin de que el castigo del Adón de los espíritus no caiga en vano sobre ellos. Hará morir niños con sus madres y los hijos con sus padres. Luego tendrá lugar el juicio acorde por misericordia y su paciencia. Vamos a leer Apocalipsis 19, del verso 1 al 10. Por favor. Si alguien me ayuda con la lectura, por favor. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Adón Yahweh nuestro. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes que se postraron en tierra y adoraron a Yahweh, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Yahweh todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Adón nuestro, Yahweh poderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino,
limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así es. Hasta ahí. Aquí nos brinda un aprendizaje muy hermoso y son las vestiduras blancas. El lino blanco que tanto se refiere en la escritura nos habla de que ese lino puro y blanco significa las buenas obras que el pueblo de Yahweh, el pueblo Kadosh, hace para la obra del Padre, en profunda obediencia a lo que el Padre nos demanda. Todos deberíamos anhelar y esforzarnos, no solamente se queda en un anhelo, sino en un esfuerzo por alcanzar tener estas vestiduras blancas que nos menciona acá. Y ahora Apocalipsis 19 a partir del verso 11 dice la aparición de Yeshua. ¿Quién me ayuda, Mical, por favor? Entonces, ¿leo? Sí, señora. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Yahweh. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Elohim Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito ese nombre: Rey de Reyes y Adón. Bueno, no sé, Señor de Señores, Rey de Reyes. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Yahweh, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Así es. Esa parte nos muestra la antesala de la batalla del ejército del Mashiach con el anti-Mashiach. Y nos muestra esa guerra entre el ejército que menciono, todas aquellas personas, almas que se dejaron engañar por él y aceptaron su marca, su adoración e idolatría, y en contraparte el ejército celestial de Lava, con su rey de reyes y Adón de Adón en su caballo blanco, ojos de fuego, túnica de sangre, que significa ese juicio del Mesías que más adelante está en Isaías y lo vamos a mencionar, y la lengua de espada de doble filo, su palabra, fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre, y donde también ingresó el antimashia y el falso profeta, y sus cuerpos y todo aquel que seguía al maligno fueron devorados por ¿qué aves? Por buitres. Buitres llegaron y devoraron las carnes de estos. Y el ángel del sol, tanto pequeños como a grandes, los hijos de Hasatán. Entonces aquí es también un pensamiento muy claro que me llegaba a mi corazón, y es de qué parte del ejército queremos hacer parte, del antimashia o del Mesías, que es la verdad, y finalmente ya el Padre, todo está escrito, ya esto es historia, como nos ha enseñado el Roe, y sencillamente esa victoria es del Maestro, esa victoria es de Yeshua. Entonces nos queda ya a cada uno de nosotros decidirnos ahora, mientras haya aún misericordia. Benditos son los que están invitados en la cena de la boda del Cordero, dice Apocalipsis 19:8. Entonces Juan se postró ante el ángel de Yahweh, sin embargo éste lo corrigió y le dijo que no era él a quien debía adorar. O sea, Juan, al ver el ángel de Yahweh, se postra, y el ángel le dice, no, levántese, la adoración le corresponde a Yahweh.
porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio acerca de Yeshua, y en este tiempo todos nosotros estamos invitados a tener una vida más allá de palabra y decir muchas cosas, una vida de testimonio, que es lo que el Padre también ministraba mucho a mi corazón, que a través del testimonio vamos a hacer esa obra perfecta en el Padre. La esencia de la profecía es dar un claro testimonio acerca de Yeshua, que no se nos olvide hacia quién es esa obediencia y la adoración, no a otros siervos ni a hombres, sino al Maestro. Analicemos qué nos relata Isaías 63 acerca del juicio contra los enemigos del Adonai. Dice Isaías 63 del 1 al 6, juicio contra los enemigos del Adón. ¿Quién es este que viene desde Edom? Ahí vamos a entender por qué el Padre dice que venía con su túnica. ¿De qué color era la túnica de Yeshua? Con sangre, ¿cierto? Entonces acá nos comprueba eso. ¿Quién es este que viene desde Edom, desde la ciudad de Bosra, con sus ropas teñidas de rojo? ¿Quién es este que lleva vestiduras reales y marcha en su gran fuerza? Soy yo, el Adón, proclamando su salvación. Soy yo, el Adón, quien tiene el poder para salvar, porque están tan rojas tus ropas como si hubieses estado pisando uvas. Estuve pisando el lagar yo solo, no había nadie allí para ayudarme. En mi enojo he pisado a mis enemigos como si fueran uvas. En mi furia he pisado a mis adversarios. Su sangre me ha manchado la ropa. Ha llegado la hora de cobrar venganza por mi pueblo, de rescatar a mi pueblo de sus opresores. Y acá nos muestra también eso donde nos enseña que el Maestro inicialmente vino como cordero, pero luego como león rugiente en ese juicio a las naciones. En Apocalipsis 20 nos enuncia, entonces ya partamos, empezamos desde el Bereshit, entramos al 19, que es esa antesala del juicio, y vamos a ingresar a Apocalipsis 20, donde nos enuncia la captura del dragón y la serpiente antigua. En Apocalipsis 20 nos habla de serpiente antigua. Cuando nos hablan de ella, ¿a qué libro nos referimos? También el Padre nos hace llevar allá. A Bereshit. Entonces en Génesis 3 del 1 al 5 dice: la serpiente más astuta de todos los animales y la desobediencia del hombre. ¿Quién me ayuda por favor con esta lectura del 3 del 1 al 5, por favor? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Yahweh Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Yahweh os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Yahweh, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Yahweh que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Yahweh, sabiendo el bien y el mal. Así es. Entonces, en Apocalipsis 20 nos enuncia esa captura final del dragón. Lo que empezó como un engaño, al final la obra perfecta que es del Maestro se completará en ese juicio contra esa serpiente engañadora desde el huerto del Edén, que hizo dudar a Eva, o que hizo dudar a la primera mujer, poniendo en tela de juicio la palabra del Padre con su expresión, con que Yahweh ha dicho, esto haciendo dudar de lo que el Padre había enunciado para ellos. Además también otro donde podemos visualizar ese juicio futuro es Génesis 3:5, donde dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás al calcañar, que es la victoria también de Yeshua al final sobre esa serpiente antigua. Lo que inició como un engaño terminará mal y destruido. Entonces dice en Apocalipsis 20, por un ángel que desciende del cielo y encadena, donde dice 21, la derrota definitiva del dragón, del 1 al 4, 20 del 1 al 4. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo y Hasatán, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Sí?
Ahí está. Entonces, aquí nos habla de qué, que por alguna razón Hasatán debe ser encerrado, encadenado, sellado, ¿sí? Y mantenido ahí ¿cuánto tiempo? Y después, ¿qué pasa? Hasatán, ¿qué le pasa? Se sale. ¿Por qué debe salir Hasatán? Por un poco de tiempo. El tiempo que él está ahí encerrado es para que no pueda engañar más a la congregación, a la comunidad. Pero el tiempo en el que es, porque la Biblia es clara y nos dice, la Torá nos dice, y es liberado un breve periodo de tiempo. Ese breve periodo de tiempo, él también sale a engañar, a hacer lo que él normalmente hacía, pero con más poder, con más furor. El padre, antes de heredar la Nueva Jerusalén, no va a permitir, o sea, esa ciudad es incorruptible, no va a permitir que ni esto se filtre, así como se filtró en el Edén por la desobediencia, no va a permitir que su ciudad sea corrompida por ningún motivo. Si Hasatán es liberado en ese momento, después de haber sido encadenado, es para que termine también de llevarse o de marcar a los que sean parte de su lago de fuego. ¿Sí? Entonces él no va a estar contento, entre más almas pueda llevar al lago de fuego, para él mucho mejor. Entonces ese es el objetivo, nos enseña acá la Torá, de que Hasatán sea liberado después de ese breve periodo de tiempo de estar encadenado. Posteriormente Juan observa unos tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Asimismo observó los mártires, los que no adoraron a la bestia, los que no se dejaron marcar, revivieron y reinaron con Yeshua estos 1000 años de encadenamiento de Hasatán, que eso lo encontramos también allí en Apocalipsis 20. Y donde dice en la parte donde Juan ve tronos o visualiza y se sientan sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar, ¿de qué nos hace alusión a esto? Al cumplimiento de una promesa que Yeshua dio en Mateo 19 del 27 al 28. Y es Yeshua ofrece a sus discípulos lugares de autoridad en la Nueva Jerusalén. Dice el verso 27, Kefa respondió, mira, nosotros hemos dejado todo y hemos seguido. Así pues, ¿qué tendremos entonces? Yeshua le dijo, sí, les digo que en el mundo regenerado, cuando el Ben Hadán, el Hijo del Hombre, se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán en 12 tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Entonces, eso que nos enuncia ahí en ese apartado de Apocalipsis es el cumplimiento de esa promesa que Yeshua había hecho a los talmidim. Todos los que hayan dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos por mi causa, recibirán 100 veces más y obtendrán vida eterna. Y dice Juan, continuando en su relato, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Yeshua y de la palabra de Yahweh, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni en su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Yeshua 1000 años. Entonces, ¿quiénes nos hace alusión acá? Él vio las almas de los que habían sido muertos por la causa del Maestro, también vio a todos los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni le habían rendido idolatría, ni los que se habían dejado marcar por la bestia sobre su frente, o sea, los que habían hecho parte del mundo y se dejaron envolver. Y volvieron a la vida y reinaron con Yeshua. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Entonces, esta es la primera resurrección, que son esos escogidos que mencionamos. ¿Cuáles son? Los que habían muerto por causa del Mesías. ¿Qué más? Los que no se dejaron marcar. Muy bien. Y ya. Ni los que habían adorado a la bestia ni a su imagen. Entonces, esos son los que estarán en la primera resurrección. El resto resucitarán o estarán vivos posterior a que pase ese periodo de los 1000 años. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Adonai y de Yeshua. Miren la tremenda promesa. No tiene la muerte segunda poder sobre estos, sino que ellos serán sacerdotes de Adonai y de Yeshua y reinarán con él por estos 1000 años. Que este sea nuestro anhelo y nuestro objetivo de vida principal también, pagar ese precio para estar a esa estatura y estar allí como por misericordia del Padre, ser sacerdotes de Adonai y de Yeshua.
En primera de Pedro 3, del 8 al 9 dice: pero amados, no ignoréis esto, que para el Adón un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Algunos estudiosos del tema refieren que se dividen incluso, hay corrientes incluso de esto, dicen postmilenialismo, premilenialismo y muchas personas aluden de que son 1000 años, 1000 días o pueden ser un solo día, pero en el Kairos del amado Adonai, eso es en la mente, el hombre todo lo quiere racionalizar y todo lo quiere poner en su tiempo, pero el Kairos de Yahweh solo lo conoce él, y el tiempo que él reinará realmente está determinado conforme a lo que él estipule, y no somos quienes para cuestionar ese tiempo. Muchos dicen, Pedro también menciona, el Adón no se tarda en cumplir su promesa. Según algunos se entiende en la tardanza, o sea, de su segunda venida, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, y este es el mensaje principal, que todos vengan al arrepentimiento y ninguno se pierda. Y guardemos esto en nuestro corazón en este día, y es que por misericordia el Abacadosh no ha vuelto. A veces nosotros cantamos una adoración o decimos muchas palabras ligeras con lenguas sueltas, y el Padre regresa, ven, no sabe ni lo que está diciendo, porque por misericordia, tal vez su mamá, algún alma necesitada, sedienta del Padre, no alcance su misericordia por usted clamar algo que no es. Pero igual el tiempo del Kairos solo es del Padre. En Apocalipsis 20, del 7 al 10, nos enuncia esa batalla y la derrota final de Hasatán. Dice: cuando los 1000 años se cumplan, que era lo que mencionábamos ahorita, Hasatán será soltado de su prisión y saldrá a engañar, miren lo que ahorita decíamos, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, o sea, en cada punto cardinal. Ustedes saben que él tiene sus emisarios, tiene gobernadores en cada uno de los 4 extremos de la tierra. Dice también a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. O sea, él hasta el final no se da por vencido, pero de nada le vale, porque finalmente va a ser destruido. El número de ellas es como la arena del mar, o sea, las huestes, todo el ejército que Hasatán reunió, y va a ser como la arena del mar. Dice el 9, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Hasta ahí le quedó su ejército más numeroso como la arena del mar. Sencillamente el Padre abrió el cielo, mandó fuego y los devoró a todos. Entonces ese es el Yahweh al cual le servimos, fuego consumidor. Entonces no se nos olvide la reverencia hacia el Abacadosh en todo momento, y miren el juicio, pero también las promesas que vamos a heredar en él para todo aquel que esté dispuesto a pagar ese precio. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y de noche por los siglos de los siglos. Posteriormente, Hasatán se le dio la oportunidad de reunir a su ejército, Gog y Magog. Ezequiel 38, del 2 al 9, 14 al 16, 18, 23, y Ezequiel 39, del 17 al 22, nos habla de que, Jafet, hijo de Noé, tuvo un hijo llamado Magog, y en Ezequiel lo relaciona que representa a Gog como la recopilación de las fuerzas malvadas, o todo lo que se opone a Yahweh, y todo lo que se opone a su reino y a su pueblo de Israel. Ellos sitiaron al pueblo de Israel, según lo que interpretamos con esta enseñanza. Sitiaron al pueblo de Israel en los 4 puntos, pero luego el fuego bajó, lo descendió y los destruyó. Y Hasatán finalmente fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego y azufre como la bestia del falso profeta, con la bestia del falso profeta. Posteriormente, hacia el final del capítulo 20, el juicio ante el trono blanco. Dice, si alguien me puede ayudar con la lectura en esta parte, por favor, dice 20:11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Yahweh, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.
Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, esta parte nos enseña cómo será el juicio definitivo. Y Juan observa ese trono grande y resplandeciente y observa cómo los muertos que estaban en el mar, en el Hades, fueron arrojados para ese momento del juicio, para juzgar conforme a qué, a lo que cada uno de nosotros haya hecho en ese momento. Y todo está escrito. O sea, no se nos olvide, en esta parte el Padre me recordaba eso, que cada cosa, palabra, blasfemia, mal pensamiento, todo lo que usted diga está siendo anotado, está siendo registrado. Y el día que estemos allá frente al Padre, ni se le ocurra mentirle o yo no hice eso, no va a tener porque abogado tenemos y ahí está escrito completamente todo. Entonces, conforme a lo que está escrito en ese libro de la vida, se va a emitir el juicio. Y luego la muerte y el abismo también arrojaron sus muertos, y todo aquel que no estaba escrito en el libro de la vida también fue arrojado al estanque de fuego. Esta es la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Despierta. Exacto. La segunda muerte se refiere a esa muerte espiritual definitiva. Es el alejamiento eterno del Abacadosh. Ya no va a haber más misericordia, esa muerte espiritual donde usted va a ser destruido y va a ser completamente, eternamente alejado del Abacadosh. Sin más oportunidades de arrepentimiento, como el Abba en su misericordia nos ha dicho a cada uno de nosotros, que actualmente por el Rúa y por su misericordia tenemos, entonces no despreciar y valorar sus preceptos, sus mandatos. En Deuteronomio 7, del 6 al 11, en el verso 10 dice, no dudará en castigar a quienes lo desprecian, como en el juicio final. O sea, el Padre es amor, es bondad, es hermoso, pero Él no va a dudar, no le va a temblar la mano, y menos si usted ha conocido de sus perlas preciosas, no va a dudar en destruirnos. Dice, antes de entrar a la nueva Jerusalén terrenal, que es la que Él nos está, porque en este tiempo el Padre está probando el corazón de cada uno de nosotros, y antes de entrar a la nueva Jerusalén terrenal y a la celestial, Él quiere que tengamos en cuenta estos aspectos. Dice en Deuteronomio 7, del 6 al 11. Cuando el Adón tu Adonai te lleve dentro de la tierra que estás a punto de entrar y que vas a poseer, Él te abrirá camino quitando de tu paso muchas naciones, que lo hemos visto con nuestra pastora, que son ejércitos, son espíritus que hoy en día todavía se mueven y existen. Los hititas, los gergeseos, amorreos, cananeos, fereceos, los jebeos y jebuseos. Esas 7 naciones son más fuertes y numerosas que tú. Cuando el Adonai, tu Elohim, las entregue en tus manos y las conquistes, debes destruirlas por completo. No hagas tratados con ellas, que es lo que el Padre nos ha venido enseñando en este tiempo. Nada de mezclas, nada de tratados con esas naciones. Ni les tengas compasión. No te unas en matrimonio con su gente. No permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de esas naciones, porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo del Adón arderá contra ti y pronto te destruirá. Lo que tienes que hacer es destruir sus altares paganos, hacer pedazos sus columnas sagradas, derribar sus postes dedicados a la Virgen María, a la diosa Será, y quemar sus ídolos, pues tú eres un pueblo santo porque perteneces al Adonai tu Elohim, que no se nos olvide también, somos apartados, somos Kadosh para el Padre. De todos los pueblos de la tierra, el Adonai tu Elohim te eligió para que tú seas su tesoro especial. El Adón no te dio su amor ni te eligió porque eras la nación más numerosa, sino porque eras la más pequeña de todas, de Soacha te sacó. Sí, todo el mundo demerita a Soacha, por ejemplo, por poner el ejemplo de la Jerusalén terrenal. Entonces dice acá, el Adón no te dio su amor ni te eligió porque eras la nación más numerosa que otras naciones, porque tú eras la más pequeña de todas. Más bien fue sencillamente porque el Adón te ama y porque han habido siervos que han pagado el precio.
y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón rey de Egipto, es decir, el sistema para nuestros tiempos. Dice el 9, reconoce por lo tanto que el Adón tu Adonai es verdaderamente Yahweh. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable para quienes lo aman y obedecen sus mandatos, pero no duda en castigar ni en destruir a quienes lo rechazan. Por lo tanto, obedece todos los mandatos, decretos, ordenanzas que te entrego hoy. Entonces, el Padre también dice, te amará y te bendecirá y te dará muchos hijos, hará fértil a tu tierra y a tus animales. Cuando llegues a la tierra que juró dar a tus antepasados, tendrás numerosas cosechas de grano, vino nuevo, aceite de oliva, también grandes manadas de ganado, ovejas, cabras. Serás la nación más bendecida de toda la tierra. Ningún israelita, sea hombre o mujer, quedará sin tener hijos, y todo tu ganado dará crías. El Adón te protegerá de cualquier enfermedad, no dejará que sufras las enfermedades terribles que conociste en Egipto. Pero dice, destruye a todas las naciones que Él te entrega en tus manos. No les tengas compasión ni le rindas culto a ninguna, porque caerás en su trampa. Tal vez te preguntes, Padre, ¿cómo podremos conquistar esas naciones que son mucho más poderosas que nosotros? Y sabemos que en el ejemplo terrenal, Paipa es un contexto bastante fuerte en lo espiritual, ¿sí? Son por años y años y generaciones, son batallas, conquistas que vamos a llegar por su misericordia vamos a llegar a pelear. Entonces, aquí, ¿cómo podremos conquistar esas naciones que son mucho más poderosas que nosotras? Y el Adón dice, no le tengas miedo, solo recuerda que yo soy tu Adonai, todo lo que le hice al faraón y a toda la tierra de Egipto. Acuérdate de los tremendos horrores que Él envió contra ellos. Tú lo viste todo con tus propios ojos y recuerdas las señales milagrosas y maravillas y la mano fuerte y su brazo poderoso. El Adón usará el mismo poder contra toda la gente a la que tú temes, y luego Él mandará terror para expulsar a los pocos sobrevivientes que aún se escondan de ti. No les tengas miedo a esas naciones, porque el Adón está contigo. Él es Yahweh grande e imponente. Poco a poco, el Adonai irá expulsando a las naciones a tu paso. No les echarás a todas de una sola vez, pero el Adón, tu Adonai, entregará a todas esas naciones en tus manos, las llenará de confusión hasta que queden destruidas. Quema sus ídolos y no codicies ni la plata ni el oro. Recuerden la túnica que escondieron. Quema sus ídolos, no codicies ni la plata ni el oro que los recubre. No te los lleves contigo, se convertirá en una trampa para ti, porque son detestables al Adonai. No traigas a tu casa ninguna clase de objetos detestables, porque si lo haces serás destruido igual que ellos. Aborrece por completo esas cosas, porque están apartadas para ser destruidas. Listo. Entonces eso acabamos de ver. Vamos a desmenuzar esa nueva Jerusalén, que es nuestra promesa principal en Apocalipsis 21, y habiendo el contexto de todo el juicio final y venidero desde el Bereshit hasta los días finales de esta tierra. Dice Apocalipsis 21, un cielo nuevo y una tierra nueva. Y dice el verso 1, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Encontramos en Génesis 1, en los versos 3, 9, 10, 12, 18, 25, 31, nos encontraremos toda la creación del Abacadosh y cómo él iba mirando que cada cosa encajaba perfectamente conforme a su voluntad, y él decía, esto ha sido bueno. Entonces, el plan de él era que con la obediencia Adán destruyera a Satán y que esta tierra fuera incorruptible, pero él no va a permitir que nuevamente eso le suceda sin antes limpiar y purificar su remanente, su pueblo. Entonces aquí nos habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde nos encontramos que el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Entonces de aquí en adelante lo que vamos a ver, usted vaya dimensionando esa, valga la redundancia, dimensión espiritual de lo que representa esa nueva Jerusalén, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Isaías 65, 17, ¿qué dice? Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento.
Exacto, entonces es haciendo alusión a que esa primera tierra pasaron y ninguno de nosotros tendrá el recuerdo de eso que ya pasó. Y dice Juan en el verso 2, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Yahweh, preparada como una novia ataviada para su esposo. En otra versión dice, hermosamente vestida para su esposo. Dice en el verso 3, entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Yahweh. Buscaba en el Strong la palabra tabernáculo y sabemos que hay dos términos para esto que son Mishkan y que son Ma'im. Ma'im significa morada de Yahweh, refugio, lugar de refugio, cabaña, guarida. Y Mishkan significa templo, choza, guarida también. Entonces esos son los dos términos que se asocian al tabernáculo, o sea, un lugar, una morada del Padre, una morada de Yahweh. Entonces dice Juan en la visión, he aquí el tabernáculo de Yahweh. Entonces él observa, mira y observa esa nueva Jerusalén. Y dice, de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos. O sea que el Padre habitará, con nosotros. Eso es revelador y hermoso para nuestras vidas. ¿Qué dice Éxodo 25 del 8 al 9? Y harán un santuario para mí y habitarán en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Muy bien. Entonces vemos aquí que el Padre en Éxodo 25 pide la construcción conforme a lo que Él le muestra a Moshe después de su ayuno, pide que construyan un templo para que Él habite en medio de los hombres. El Padre en este momento no va a querer, o sea, o no quiso, no diseñó para el final del tiempo un templo hecho a manos de hombres. No habitará más en templos hechos a manos de hombres, sino que Él mismo la diseñó, el arquitecto perfecto para esa nueva Jerusalén que ya vamos a describir. Entonces, en el primer contexto, Él mandó al hombre a diseñar ese templo, pero en este contexto no, en este contexto Él, propio Yahweh, con su mano poderosa y su diestra de poder, lo realizó. Y ellos serán su pueblo y Yahweh mismo entrará entre ellos. ¿Qué dice Ezequiel 37:27? Dice, haré mi hogar entre ellos, yo seré su Yahweh y ellos serán mi pueblo. Entonces Juan aquí enuncia también el cumplimiento de esa profecía de Ezequiel conforme a lo que él está visualizando en esa cuarta dimensión en el cual está inmersa allí. En el verso 4, 21:4 dice, Él enjuagará toda lágrima de sus ojos, ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Isaías 65:18 nos dice, ¿quién me ayuda por favor con la lectura? Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. ¿Sigo? Ay, sí, Señor. Y entonces en esta versión miren cómo lo plantean. Alégrense, regocíjense para siempre en mi creación. Y miren, yo crearé una Jerusalén que será un lugar de felicidad. Más claro, ¿no? Nos está hablando de esa dimensión en el cual está esa Jerusalén celestial. Y su pueblo será fuente de alegría. No habrán llantos ni lamentos, jamás se oirá en ella. Los bebés ya no morirán a los pocos días de haber nacido, ni los adultos morirán antes de haber tenido una vida plena. Nunca más se considerará anciano a alguien que tenga 100 años. Solamente los malditos morirán tan jóvenes, dice Isaías acá. Entonces nos comprueba ese verso donde Juan nos dice que no habrá lágrimas, ni llantos, ni lamentos. Lo comprobamos acá a través de la profecía de Isaías. En el 21:5 dice, continúa diciendo Juan, y el que está sentado en el trono, ¿quién es quién? Yeshua, dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. En 2 Corintios 5:17 dice,
Esto significa que todo el que pertenece a Yeshua se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado y anhelamos cuerpos nuevos en la nueva y santa ciudad, como lo describe 2 Corintios 5 del 1 al 10. Dice: sabemos que cuando nuestro tabernáculo, en la traducción también de tabernáculo era, o en otras versiones dice carpa, o también se refiere a nuestros cuerpos mortales actuales. Dice, sabemos que cuando nuestro cuerpo, el que nos resguarda aquí en la tierra, se derrumbe, tenemos un edificio permanente de Yahweh. ¿Qué edificio se está refiriendo Pablo acá? La Nueva Jerusalén. Un edificio que no está hecho por manos humanas, lo que ahorita mencionábamos, para resguardarnos en el cielo. Porque en este tabernáculo, nuestro cuerpo terrenal, gemimos con deseos de tener alrededor de nosotros el hogar del cielo, el cual será nuestro. ¿Quién lo cree en esta hora? Hay que anhelarlo y no solamente anhelarlo, porque el anhelo, todo el mundo anhela cosas, y la gente del mundo también, sino pagar el precio para esto. Si mientras estemos en este cuerpo gemimos con sentimiento de opresión, no es tanto que queramos quitarnos algo, sino ponernos algo sobre esto, para lo que mortal sea absorbido por la vida, lo que sea mortal sea absorbido. Además, Yahweh es el que nos ha preparado para esto mismo, y cada promesa nos ha dado el Ruach, como promesa nos ha dado el Ruach HaKodesh para nosotros poder alcanzar esa parte, esa promesa que Él tiene acá. Así que siempre estamos confiados, sabemos que mientras estemos en el hogar del cuerpo, estamos distantes del hogar con el Adón. Por eso el mensaje acá también es morir a la carne. Mientras, aquí Pablo lo plantea claramente, mientras estemos aferrados a las cosas de la carne y los frutos de la carne haremos. En cambio, cuando nuestra mente, corazón, espíritu esté todo el tiempo en las cosas celestiales, pues ahí vamos a estar más cercano del Padre. Porque vivimos por confianza, por emuná, no por lo que vemos. Y este estudio también era algo muy hermoso, porque esto es emuná, el ver eso como lo que vio Juan, y imaginarlo y hacer todo para lograr eso, para anhelar y cumplir eso, eso lo hacemos por emuná, porque creemos en nuestro autor y consumador de todas estas hermosas promesas. Pero el Padre primero por eso decía, no, Yulaini, no promesas sin pagar el precio. Enséñales primero qué es el juicio, para que ellos valoren realmente lo que van a heredar a todo aquel que venciere y permanezca firme y fiel. Entonces estamos confiados y mucho más preferimos dejar nuestro hogar en el cuerpo, ir a nuestro hogar en el Adón. Por lo tanto, en el hogar o ausentes del hogar, tratamos en extremo de complacerle al Rey. Porque todos compareceremos delante del tribunal del juicio del Mashiach, donde todos recibiremos buenas o malas consecuencias de lo que hicimos mientras estábamos en esta carne, en este cuerpo. ¿Qué dice el 21:5? Dice, y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. En Apocalipsis 3:14 nos habla de que Yeshua es testigo fiel y verdadero, que era lo que ahorita leíamos en las iglesias. Él se presenta a sí mismo como testigo fiel y verdadero, o sea, es un nombre del Maestro, como lo describe este capítulo, y quiere decir que las palabras son fieles y verdaderas porque han salido de la propia boca del Mashiach. 21:6 también me dijo, hecho está. Esta palabra, hecho está, en la escritura lo encontramos en el Mashiach y en el Bereshit también, en varios apartados de la Torá. Dice Génesis 2 del 1 al 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, o sea, hecho está. El Padre terminó su creación y descansó y santificó ese día de reposo, ¿verdad? Y en Juan 19:30 dice, cuando Yeshua hubo tomado el vinagre, dijo, hecho está, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Este es el fin del plan de salvación. Cuando él dijo, hecho está, finalizado el plan de salvación y redención que planeó el Padre desde el inicio hasta el final, en la muerte del Mashiach en el madero, al invitarnos a entrar a su herencia en su cielo nuevo y tierra nueva, y se consuma su plan. En el 21:6 dice, yo soy el Aleph y el Taf, el principio y el fin, el Bereshit
y revelaciones. Génesis y Apocalipsis hablan del Mashiach, es el Mashiach vivo. Entonces veía, para entender por qué el Padre siempre dice yo soy el Aleph y el Taf. Padre, ¿qué significa eso? Entonces me llevaba a estudiar el significado de la letra Aleph y de la letra Taf. La letra Aleph significa cabeza. Yeshua es la cabeza de la Keilah. También significa cabeza de buey, también significa líder. En Mateo 11:29 nos habla acerca de llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. ¿Han escuchado ese relato donde dice el buey joven y el buey viejo, verdad? El buey viejo, siempre para poder arar, completar un campo de arado, deben ir el buey viejo y el buey joven. El buey joven aprende de la sabiduría del buey viejo para poder realizar la tarea hasta hacerla exactamente igual que el buey viejo. Y el yugo, se comparten un yugo y ese yugo es el que los va llevando a arar, pero mientras el buey joven aprende de ese buey viejo. Que dice, y ahí entendía, es muy maravilloso el Padre porque ahí me enseñaba porque el Yeshua cuando estuvo en medio de nosotros nos enseñaba tantas cosas que uno, hasta leyendo revelaciones u otros textos, es que uno entiende el contexto. Entonces dice Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Imaginémonos el buey viejo, el buey joven. Porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga para poder arar la tierra con bueyes, como ya les mencionaba ahorita. Entonces, esa es la importancia del yugo. El pupilo siempre va a aprender a hacer su trabajo igual que al líder, que es la letra Aleph. Sométanse a Yeshua, sometiéndose a una disciplina, la disciplina del maestro, a un orden y a la enseñanza de ese buey líder, que en este caso es cabeza de buey, que es Yeshua, cabeza de la iglesia. También dice que la letra Aleph simboliza el eterno, el número 1, y aquí también me llevaba a esa parte donde dice Juan 17:21, para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y en el 17:22, que la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, o sea, la unidad también de ellos. Y la letra Taf, que también encontraba, que se relaciona con la profecía de Ezequiel 37, del 16 al 17, y es donde muestra los palos cruzados. La letra Taf simboliza esos palos cruzados, lo cual lo podemos relacionar con el profeta Ezequiel, donde nos habla de la restauración de la casa de Israel, el cual será sellado para así poder cumplir la verdad que fue escrita en la Torá, que es el contrato matrimonial cumplido y que Israel tendría la herencia de la tierra prometida. Y una vez nos vemos, porque la letra Taf también simboliza señal, sellar. Entonces es ese cumplimiento de ese contrato matrimonial sellado. Ese es el Taf, es Yeshua, es la Keilah con Yeshua. Ezequiel 9:4, y aquí algo que eso ministraba mucho mi corazón también, Ezequiel 9:4 habla de unos sellos. Y los PAS nos enseñaron nos compartieron una enseñanza donde decían que el sello, uno de los sellos podría ser el Shabbat, ¿sí? De los marcados del Padre. Y aquí en Ezequiel también complementaba y decía Ezequiel 9:4, Yahweh le dijo, ve por toda la ciudad, por toda Jerusalén, y pon una marca en las frentes de los hombres que están gimiendo y llorando por todas las inequidades que están siendo cometidas en ella, el cual este sello es el que se da cuando se tiene el Ruach HaKodesh. Ese es nuestro sello, el Ruach HaKodesh, que es el pueblo apartado para Yahweh, mostrando la letra Taf, el sello de la redención del pueblo de Adonai, el cual solo lo tendrá el pueblo que le obedece. Es claro siempre, que le obedece, pero sí obedeces. Nada es gratis, ni sin pagar el precio. Entonces también significa marcar, morar, habitar, acampar, sello de la creación, nombre, completar. Lo que iniciemos debemos completarlo. Esta era una enseñanza que el Padre aquí me ministraba el corazón, y es que lo que empecemos debemos finalizarlo, y Yeshua es el mejor ejemplo de eso. Desde el principio él dijo, sí Padre, yo voy a completar esa obra perfecta, y hasta que no la finalizó completa, no descansó. Entonces a veces nosotros que cavilamos mucho en este caminar de la fe,
Muchas veces empezamos algo, no lo finalizamos, como decía yo, de hecho, en una cartelera que me tocó exponer. Empezamos algo, no lo finalizamos, pero que eso no sea en el camino de la fe, porque sencillamente el Padre nos tendrá de lejos y Él nos invita, así como el Mashiach, para ser heredero de esas promesas debemos completarlo perfectamente, y es pagando el precio todos los días hasta completar y estar allá en esa nueva Jerusalén. O sea, perseverar. Él es el mejor ejemplo de esa perseverancia. 21:6 dice: al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Y eso nos hace alusión a Juan 4:7 al 14, donde nos habla del agua como símbolo de vida eterna y la mujer samaritana en el pozo de Jacob. También continúa en el 21:7: el vencedor heredará estas cosas y yo seré su Yahweh y él será mi hijo. Pero aquí viene una serie de mención de personalidades o cosas que podríamos llegar a ser cada uno de nosotros que nos van a alejar del reino de Yahweh y de sus promesas. Pero los cobardes, los incrédulos, los asesinos, cada uno de estos lo fui buscando en el Strong y para mí fue sorpresa, porque no es solamente la palabra cobarde y uno lo tiene muy pequeñito, pero el significado profundo que hay detrás de ellos y pensar de cómo el Padre nos mira cada vez que somos de esta manera es bastante importante. Entonces, los cobardes en el Strong significa los de poco espíritu. Para el Padre un cobarde es el que tiene poco espíritu. Todo aquel que no pelee la buena batalla, que no se esfuerce, que no azote su carne. Otra personalidad, incrédulos. Los incrédulos para el Padre los tiene como estúpido, ignorante, egoísta, imprudente, indocto, insensato, loco, necio, abominable. O sea, una persona incrédula para el Padre, lo peor. Y no, esa es incredulidad, suavizamos la incredulidad cuando para el Padre es una serie de cosas que no deben estar en nosotros en este caminar. Asesinos. Ser asesino es decir, dar muerte, pero el asesinato más tenaz es aquel que mata el alma, ¿no? Como dice Mateo 10:28, no temas por ese que mata el cuerpo, sino aquel que mata el alma. Y también que no vaya a ser que alguno de nosotros, por nuestro mal testimonio, hagamos caer a otro y ese otro lleve a muerte espiritual por causa de nosotros, por ser piedra de tropiezo. Y eso lo encontramos en Mateo 18, del 6 al 9. Mi amor, ¿me ayudas por favor con eso? Mateo 18, del 6 al 9. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Del 6 al 9. Dice: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Ay, mi Gregorio, gracias. Entonces, que no seamos piedra de tropiezo para ninguno, tanto un nuevito en la fe como alguno de nuestros hermanos por nuestro inadecuado testimonio, porque eso podría ocasionar muerte espiritual de esa alma, y ahora imagínense la consecuencia que acarrearía sobre nosotros. Otro, los inmorales, los hechiceros. Hechiceros, el Padre, acá en el Strong significa adivinar, agorero, agüero. A veces uno, estando en el caminar de la fe, ya viejo en la fe y todavía con agüeros, con cosas, cosas que pertenecen a la hechicería. Experimentar, hechicero, sortílego. Entonces despojarnos de todas esas cosas que son abominables para el Padre. Los idólatras, esto también es tremendo. Los idólatras el Padre los tiene como nauseabundo, sucio, inmundo, abominable, abominación, ídolo, inmundicia, cosa repugnante. O sea, imagínense, para el Padre para nada va a querer una persona que tenga idolatría, y no solamente a la imagen interpuesta, sino ya hemos estudiado otros tipos de idolatría, al mundo, al sistema, al trabajo, al dinero.
y todos los mentirosos. Mentir significa en el Strong burla. O sea, el Padre odia a los burladores. Mentir es burlarse del Abacadosh. Falto de fe. Ser hallado. Y el mentiroso también significa ser falso, ser engañoso, entrar en calamidad, destrucción, falso, hipócrita, ilusorio, vanidad, vano, sin fe. El padre de la mentira, ¿quién es? Él tiene todas estas características, solo que él se muestra sutilmente, ¿no? Mentirita piadosa, pero eso todo hace parte de él, padre de la mentira. Y todo aquel que haga su voluntad, pues será hijo de Hasatán, como Yeshua lo exhortaba. Entonces, todas las consecuencias también que esto atrae al tener el corazón de nosotros lleno de cualquiera de estas cosas. Primera de Corintios 6, del 9 al 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Yahweh? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Yahweh. Y uno dice, yo no tengo eso. Pero en el contexto grande uno dice, no, yo no soy infiel a mi padre. Y no, yo no soy maldiciente, yo no maldigo a mi padre. No, solamente con un léxico sucio es abominable delante del Padre. Y uno peca en estas cosas y muchas veces no lo tiene así. Por eso el Padre yo creo que ha traído esto para todos nosotros. Heredarán el reino de Yahweh. Tendrán su herencia, ¿saben dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. 21:9 dice, y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas. Y esto, como le decía esta mañana a mi paz, me explotaba la cabeza. Pero no se trataba de mí, sino del Rúa. Solo pidiéndole al Padre su revelación y su enseñanza. Entonces, y vino uno de estos 7 ángeles que tenían 7 copas llenas de las últimas 7 plagas. Y para esto debemos remontarnos a Apocalipsis 15, del 5 al 8. ¿Me ayuda, por favor? Del 5 al 8. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles, que tenían 7 plagas y vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Yahweh, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Yahweh y su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Muy bien. Entonces, aquí cuando se refiere a los 7 ángeles, bueno, los ángeles son mensajeros en el reino. Son más allá, el Padre dice, yo Padre, pero 7 ángeles, y él no. Lo más importante es el mensaje que cada uno de ellos llevaba. Y las 7 copas de oro de purificación llenas del furor de Yahweh, de la ira de Yahweh. Y nos muestra también qué tenía cada copa de esas. O sea, ese es otro estudio grandísimo también, pero acá para que pudiera comprender acá a qué se refería Juan cuando dice, y vi uno de los 7 ángeles que tenía 7 copas llenas de las últimas 7 plagas. Debíamos remontarnos acá. Entonces, para hacerles un resumen, dice, la primera copa es derrama. Bueno, lo que dice acá es que los seres vivientes le entregaron a los 7 ángeles, a los 7 mensajeros, esas copas de oro llenas con la ira de Yahweh. Y en esa ira de Yahweh son plagas que estaban reservadas para el momento del juicio final. Entonces la primera copa, se dice, es derramada sobre la tierra y afecta a la gente que tenía la marca de la bestia, los que adoraban su imagen, y esta primera copa es conocida como la plaga de los marcados. La segunda copa, el segundo ángel la derrama sobre el mar y lo convierte en sangre, muriendo así todo ser vivo que allí vive, así como en las 10 de Egipto, muy parecida. La sangre es el castigo por derramar la sangre de los santos y de los profetas. La tercera copa es derramada por el tercer ángel sobre los ríos y manantiales, es decir, sobre las fuentes de las aguas, convirtiéndolas en sangre. La cuarta copa, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y fue dado para quemar a los hombres con fuego, quemados por el gran calor. La quinta copa, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas.
donde el hombre experimenta la realidad del reino de Hasatán y la ausencia de todo bien. La sexta copa es derramada sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y por último, la séptima copa, según se hace referencia, esta es derramada en el aire, porque allí es donde habita todas las huestes de maldad y el reino de Hasatán, y donde sus demonios viven. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto grande sobre la tierra como ningún otro. Lo que se ve aquí es la ira de Yahweh sobre la sociedad y sus estructuras. Este es el tope del juicio de Dios, la destrucción completa en vez de parcial, como en los 7 sellos, las 7 trompetas, que ese es otro estudio también como mencionaba. Con esta séptima copa de ira todo se ha completado, es decir, hecho está. Es la frase utilizada cuando se derramó la última copa, porque el plan redentor de Yahweh de purificación estaba completado. Y ahí viene el nuevo cielo, nueva tierra que mencionábamos y la nueva ciudad. 21:8 dice Juan: y el templo se llenó con el humo de la gloria de Yahweh, y de su poder nadie podía entrar al templo hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles, que están descritas en Apocalipsis 16, del 1 al 21, para que en su casita cada uno de nosotros lo miremos más ampliamente. Dice, y ahí observamos a lo que se refiere el contexto donde inicia diciendo que uno de los ángeles del pasado llevaba de las 7 copas, como mencionaba ahorita. Dice, y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. O sea, un ángel lleva a lo alto a Juan y le dice, ven, te muestro a la novia, a la esposa del Cordero, a la ciudad santa, a la nueva Jerusalén. Es más, dice acá este texto, siempre se enseña como, bueno, en esta casa no, pero fuera de esta casa, se enseña como una aplicación matrimonial. Pero esto es del contrato del matrimonio también de Yeshua, la congregación. Es más, dice Pablo, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Yeshua. Para las esposas, esto significa sométase cada una a su marido como el Adonai, porque el marido es la cabeza, Yeshua, de la esposa, como Yeshua es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Yeshua, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Entonces, esa es la relación, lo que dice la novia, la esposa del Cordero. Gálatas 4:26 dice, pero la otra mujer, ahí habla de las 2 mujeres de Abraham, que fueron la esclava, gracias Paz, la esclava y la esposa real, la libre. Entonces se refiere puntualmente en el 4:26, dice, pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Y es esa alusión de esa novia también del Cordero. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Novia, esposa, ciudad santa. Se refiere a la nueva Jerusalén. 21:10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa. En Ezequiel 40, porque no solamente el Padre dejó ver la dimensión de la santa ciudad a Juan, sino a Ezequiel, a Isaías, a muchos profetas. Y Yeshua todo el tiempo hablaba de que pagáramos el precio para anhelar esos regalos celestiales. Entonces en Ezequiel 40, del 2 al 4, dice, en visiones de Yahweh me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, igualito que Juan, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad, hacia la parte sur. Me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo, hijo de hombre, mira con tus ojos, oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído acá. Cuenta todo lo que veas a la casa de Israel. Continuando el texto acá, dice, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Yahweh, eso fue lo que vio Juan, y tenía la gloria de Yahweh, su esplendor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Entonces, aquí en algunos textos lo relacionan con jaspe y otros con diamante. Dice que el esplendor era semejante a una piedra preciosa como la piedra de jaspe, entonces iba a encontrar el significado de esa piedra de jaspe. Es la piedra de la tribu de Benjamín. Su significado es hijo de mi diestra. O sea, ¿quién es el hijo de la diestra? Yeshua.
quiere decir, o aquí interpretaba en mi corazón, que el cimiento también de esa nueva Jerusalén que resplandece es primero de Yeshua, el cimiento de la nueva Jerusalén, por ese precio que él pagó. Deuteronomio 33:12 dice, a Benjamín dijo, el amado de Yahweh. ¿Quién es el amado de Yahweh? Yeshua. Habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Entonces, esa era la promesa de Benjamín y se relaciona también con lo que el Padre alude a través de esta piedra. Así como Yeshua habita a la diestra del Abacadosh. En Isaías 61 dice, levántate, resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Adón ha amanecido sobre ti. Entonces también hace alusión en este momento a la nueva Jerusalén y a ese resplandeciente que menciona. 21:12. Tenía un muro grande y alto de 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y en ellas había nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Qué nos dice Éxodo 28:21? 28:21. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Así, gracias. Entonces ahí también nos corrobora de lo que el Padre planeó en el comienzo, es el reflejo de lo que veremos en la nueva Jerusalén. Había, en verso 13, había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. Ezequiel 48 del 31 al 35 menciona las 12 puertas con nombres de los apóstoles, conforme a la distribución de las tierras por las tribus descritas por Ezequiel. 31, donde dice, habrá 3 puertas, cada una llevará el nombre de la tribu del norte. La primera llevará Rubén, Judá, Leví. En el 32 dice, en la muralla oriental, al que también mide 2 kilómetros con 4 centímetros, o sea, es una arquitectura perfecta cuando usted entra a profundidad a mirar esto, y que todo coincidía y todo eran múltiplos de 12. Dice, en la muralla del sur también están, las puertas llevarán el nombre de Simeón, Isaacar y Zabulón. En la oriental, José, Benjamín y Dan. En la occidental llevarán los nombres de Gad, Aser y Neftalí. En el perímetro total, dice Ezequiel, ahí en el verso 35, de la ciudad tendrá una extensión de 9 kilómetros con 600 metros y desde ese día el nombre de la ciudad será El Adón, está allí. El 21:14 de Apocalipsis dice, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero para juzgar a Keilah. Y algo muy revelador, y era esta palabra que está en Efesios 2, del 20 al 22, dice que el fundamento de la construcción de la ciudad santa celestial, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua, que es el mismo Yeshua, el ángulo, lo que hablábamos ahorita, el jaspe, ese simiente, el más importante, el ángulo principal es Yeshua, y también se edificó sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Entonces ahí está la razón del por qué el Padre la construyó de esa manera, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo para el Adón, en quien vosotros también sois justamente edificados por la morada de Yahweh. 21:15, y el que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro. O sea, el ángel que estaba hablando con Juan tenía una vara de medir de oro. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué en varios apartados habla que tenía una vara de medir? ¿Qué significan esas mediciones? ¿O por qué el Padre cada vez que llevaba a uno de sus siervos allá empezaba a medir? Dice, para medir la ciudad, las puertas y su muro. Entonces en Ezequiel 43 dice nuevamente, me llevó allí y allí un varón cuyo aspecto era como bronce, tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Pude ver un muro que rodeaba por completo la zona, y el hombre tomó una vara que medía 3 metros con 20 centímetros, o sea el ángel, de largo, y midió el muro, y el muro tenía 3 metros con 20 centímetros de espesor y 3 metros con 20 centímetros de alto, o sea, lo mismo. En Mateo 7:2, aquí entendía algo, y es que el Padre, cuando decía una cosa, cuando Jesús estuvo en medio de nosotros, no era porque sí. Aquí el Padre nos enseñaba,
porque con el juicio con el que ustedes juzguen, y nadie debe juzgar, solo ese puesto es del Padre, serán juzgados, y con la medida con que miden, se les medirá. Entonces yo decía, ay, ¿cómo entiendo eso de esa medición? El libro de Enoc, porque esto es una arquitectura perfecta, como mencionaba ahorita, y sus dimensiones también son perfectas en la Nueva Jerusalén, tanto de alto como de ancho, todo es perfecto. En el libro de Enoc nos muestra cómo los ángeles también ejercen esa función de medición y por qué deben medir. Entonces, en el capítulo 61 dice, he aquí que en estos días vi como unas cuerdas largas fueron dadas a esos ángeles y ellos se colocaron alas. Entonces yo pensaba, no todos los ángeles al parecer tienen alas. Dice, según lo que interpreto acá, se colocaron alas y volaron hacia el norte. Le pregunté al ángel diciéndole, ¿por qué han tomado esas cuerdas y se han ido? Y él me dijo, se han ido a medir. El ángel que iba conmigo me dijo, ellos llevan a los justos las medidas de los justos y las cuerdas de los justos para que se apoyen en el nombre del Adonai de los espíritus por los siglos de los siglos. Los elegidos comenzaron a residir con el elegido y esas son las medidas que serán dadas para fe. O sea, cada uno, también Yeshua nos hablaba de la medida de la fe, serán dadas para la fe y que fortalecerán la justicia. Estas medidas revelarán todos los misterios de las profundidades de la tierra, y los que han sido destruidos por el desierto, tragados por las fieras, por los peces del mar, esos podrán regresar sostenidos por el día elegido, porque ninguno será destruido ante el Adonai de los espíritus, ninguno podrá ser destruido. Es decir, ningún justo podrá ser destruidos por su medida de fe, de perseverancia, de emuná en el Padre. Entonces eso también es lo que los ángeles están edificando cada vez que, de acuerdo a lo que nos enseña el libro de Enoc. Hermoso, ¿no? Entonces, 21:16, y la ciudad está asentada en forma de cuadro, y su longitud es igual que su anchura, y midió la longitud con vara, medía 12.000 estadios, estaba mirando, y un estadio equivale a 185 metros, o sea que eso daría 12.000 estadios, son 2.220.000 metros. Y su longitud y anchura y altura son iguales, y midió su muro 144 codos, eso equivale a 66 metros según medida humana, que también era la del ángel en ese momento, relata Juan. El material del muro era de jaspe, lo que hablábamos ahorita, y jaspe, lo que ya mencionaba, y la ciudad era de oro puro, semejante al cristal puro. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados de toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento era de jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto sardónice, el sexto sardío, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopaso, el 11º jacinto, el 12º amatista. ¿A qué nos lleva esto? Sí, Señor. Entonces dice Isaías 54 del 11 al 12, dice, pobrecita, se refiere a la Jerusalén terrenal y luego a la celestial, dice, pobrecita, fatigada con tempestad sin consuelo, he aquí que yo, Israel, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré, tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda la muralla de piedras preciosas, corroborando eso del por qué en la Nueva Jerusalén se ve de esa manera. Ya el Padre lo había dicho también a través de su profeta. En el verso 21, las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas eran de una sola perla. O sea, en cada una de las 12 puertas, ¿cuántas puertas eran? 12. En cada una había una ¿qué? Una perla. ¿Y un nombre de quién? De tribu, y un nombre de un apóstol. Así está configurada la Nueva Jerusalén celestial. Entonces dice que cada uno era de una sola perla. Entonces me remontaba a ese verso de Mateo 7:6, donde dice que no echéis perlas delante de los puercos. Las perlas son el conocimiento de Yahweh, de la Torá, los secretos escondidos en su Torá. Pero también al estar, interpretaba yo, que a través de mi padre, que al estar en cada puerta una perla, quiere decir, y estar al lado de un apóstol, cada uno de esos apóstoles fueron llevando la buena nueva de salvación del Abacados de Yeshua,
y no todo el mundo tiene la capacidad de recibir esa doctrina. ¿Sí? Se refiere a la doctrina propiamente, y esa perla es esa ganancia de ese apóstol al llevar, al esparcir en las naciones esa Torá. Y la calle de la ciudad era de oro puro. El oro puro simboliza la pureza, la purificación y la divinidad de Yahweh, reflejado en la arquitectura de la Nueva Jerusalén como cristal transparente, sin secretos de maldad ni mentira. 21-22. Y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Adón Todopoderoso y el Cordero. 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Yahweh la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. En el 24 dice, y las naciones andarán a su luz, Yeshua, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Es la gloria de Yahweh. Recordemos cuando Moshe subía y su cara resplandecía de la gloria de Yahweh. Entonces no va a haber necesidad de sol ni de luna, porque solo su gloria iluminará todo el lugar, toda la ciudad. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues no habrá noche. En Isaías 60, del 19 al 21 dice, ya no será necesario el sol ni la luna, solo la gloriosa luz del Abacadosh. El sol nunca más servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Elohim te será por tu luz perpetua, y el Dios tuyo por tu gloria, por su gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Yahweh te será por luz perpetua, y los días de luto serán acabados. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. Y 21-26 dice, y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones, y jamás entrará en ella nada inmundo, lo que enfatizábamos hace un ratito, nada inmundo, porque será una ciudad incorruptible, ni el que practica la abominación ni la mentira. Y en Zacarías 13, del 1 al 2, nos dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David, para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Yahweh de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia, sino aquellos que estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Eso es, ahí finalizaría hasta el 21. Hay unas advertencias finales que el Padre me recordaba también durante este estudio, y es Job 38 del 22 al 23, donde habla también de esas plagas que están debajo de los glaciares, cuando Yahweh convence a Job de que es un ignorante. Dice el 22, ¿has entrado en los depósitos de la nieve?, le dice el Padre a Job, ¿o has visto los depósitos de granizo que he reservado para el tiempo de angustia, para el día de guerra y de batalla? Y muchos, investigando también la ciencia, describe que hay plagas mortales escondidas debajo de los glaciares, que están reservadas para el día del juicio final de Yahweh. Entonces, para recordar esa dimensión también del Padre que nos enseñaba al comienzo, que era su juicio. Y en Apocalipsis 14, del 9 al 10 dice, entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino del furor de la ira de Yahweh, que está preparado puro, es decir, sin mezcla, está preparada la ira completa allí, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Y en alguna ocasión que el Padre también me había dado la oportunidad de enseñar, también él me recordaba esta palabra, y es juicio y salvación final, donde él dice, mis siervos comerán y ustedes tendrán hambre, y que no los destruirá a todos, sino que así como cuando alguien va a tirar un racimo de uva y dice, espere, no lo tire, hay algunas que pueden servir, así mismo nos ve o nos ha reunido como remanente, y esa era también una enseñanza que el Padre nos daba a través de Isaías. Conservaré ese remanente del pueblo de Israel, y mis siervos vivirán allí, también para que usted lo lea en casa y pues reflexione acerca de las promesas que el Abba tiene. Por lo tanto, mis siervos comerán y ustedes pasarán hambre, mis siervos beberán
o sea, hará una distinción clara, así como en las plagas de Egipto, que hizo una distinción clara entre los hijos de Israel y los hijos de Egipto, asimismo hará con nosotros todos los que obedezcamos. Mis siervos beberán, pero ustedes tendrán sed. Mis siervos se alegrarán, pero ustedes estarán tristes y avergonzados. Mis siervos cantarán de alegría, pero ustedes llorarán de angustia y desesperación. Y llamará a sus verdaderos siervos por otro nombre. Miren, estoy creando cielos nuevos, nueva tierra, que era lo que hablábamos ahorita. Y que en esos días la gente habitará en casas que construya y comerá el fruto de sus propios viñedos. A diferencia del pasado, los invasores no les quitarán sus casas ni les confiscarán sus viñedos, pues mi pueblo vivirá tantos años como los árboles y mis escogidos tendrán tiempo para disfrutar de lo adquirido por su arduo trabajo. No trabajarán en vano y sus hijos no estarán condenados a la desgracia. Les responderé antes de que me llamen. Cuando aún estén hablando de lo que necesiten, me adelantaré y responderé a sus oraciones. El lobo y el cordero comerán juntos, el león comerá heno, como el buey, que fue lo que el Padre planeó desde el Bereshit. Génesis 1, 29 al 30 dice, entonces Yahweh dijo, miren, les he dado todas las plantas con semillas que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento, y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida. Y también agrega acá, pero las serpientes comerán polvo, que es una enseñanza que el Paz nos enseñaba, que el polvo es el humano y que como ella fue condenada a comer del polvo de la tierra, o sea, a engañarnos y a destruirnos, a quitarnos nuestra salvación. Entonces las serpientes comerán polvo. Y dice Génesis 3:14, y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. O sea que el Padre no miente ni se arrepiente, porque en este apartado que estamos viendo acá en Isaías también dice que la serpiente comerán de ese polvo de la tierra, como lo enuncia en Génesis 3:14. Y esos días nadie será herido ni destruido en mi monte santo, yo el Adón he hablado. En Hechos 11, del 10 al 16, dice, para que nosotros tengamos esa dimensión que ellos en su emuná infinita tenían. Y es esta palabra tan hermosa para que llevemos en nuestros corazones. Es Hebreos 11, del 10 al 16. Dice que Abraham esperaba con confianza esa ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Yahweh. O sea, ¿a qué se refiere? A la Nueva Jerusalén. Dice el 11, verso 11 de Hebreos 11. Fue por la fe que Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos, una nación con tantos habitantes que como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar es imposible contar. 13. Todas estas personas murieron creyendo lo que Yahweh les había prometido. Y esa es nuestra invitación en este tiempo. Así no veamos que viene o seamos llevados con el Padre, o sea, siempre vivir confiados, así como ellos, creyendo en lo que el Padre nos ha prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, que era su ciudad santa, celestial, incorruptible por ahora, hasta que llegue el final de los tiempos, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto, o sea, con gozo, con alegría, aceptaron el destino hasta donde Yahweh los tuvo y lo que Yahweh les permitió vivir. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo, o sea, no debemos aferrarnos a nada en este mundo, porque finalmente todo es del Padre y solo Él tiene el control sobre todo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país celestial. Si hubieran añorado el país del que salieron, o sea, se refiere a Abraham, a todos ellos, si hubiesen añorado el país de donde salieron, bien podrían haber regresado. Entonces no se aferre a nada. Si el Padre nos saca de Soacha o nos lleva de aquí a Bogotá a hacer la gran comisión, a donde el Padre nos envíe, nosotros no debemos añorar, ya luego que hemos salido, añorar lo que vimos, porque eso fue el pecado en el desierto del pueblo de Israel. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial, nos enseña aquí Pablo. Por eso Yahweh no se avergüenza de ser llamado el Yahweh de ellos. O sea, él con orgullo decía, soy el Yahweh de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nunca el Padre se avergonzó de llamarlos así como soy su Dios, porque ellos en todo fueron fieles, pues les ha preparado una ciudad para ellos.
emuná en sus promesas, en su amor por nosotros, aquellos que decidan obedecer, morir a sí mismos por amor a Él y por una esperanza y un futuro en Él. Y segunda de Pedro 3:13 dice: pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de justicia de Yahweh. Dice el verso 8: pero amados, no ignoréis esto, que para el Adón un día es como 1000 años, que era lo que leíamos hace un rato. El Adón no se tarda en cumplir su promesa, sino que quiere que todos vayamos al arrepentimiento genuino. Pero el día del Adón vendrá como ladrón, el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas, o sea, devoradas, destruidas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de persona no debéis ser vosotros en su santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del Yahweh, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán en un intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Y exhortación final: por lo tanto, amados, puesto que guardáis estas cosas, procuráis con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha, ser hallados en paz. 1, que es Nueva Jerusalén, significa ciudad de paz. Entonces, ser hallados en paz para poder ser herederos de esa promesa, sin mancha y ser irreprensibles. Y considerad la paciencia de nuestro Adonai como salvación, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla de ellas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras, cuando dejan el ingreso de Jezabel en las congregaciones, para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, es decir, estar vírgenes sensatas, esperando en guardia, no bajar la guardia, porque el día, como nos ha enseñado el rol, el día que uno baja la guardia peca y destruye todo, un ministerio, un mandato, toda una vida de fe de emuná que hemos tenido en el Padre, un sueño en el que el Padre tuvo con nosotros, lo tiramos a la basura en un solo momento. No sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigáis vuestra firmeza, o sea, mantenernos firmes. Antes bien, creced en la gracia y conocimiento de nuestro Adón, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y por último, que también aprendí al final de Apocalipsis 22, es no añadir ni quitar nada, importantísimo, de su promesa. Por eso también este tema me da mucho temor, porque es lo que el Padre diga y lo que Él diga. Hay juicio contra el siervo que hable o añada más de lo que ahí está escrito. Entonces, no añadir ni quitar ni una yod de su promesa, ni de su palabra, ni de su juicio venidero, ni para asustar a las otras personas por tanta palabra de juicio que asuste y quite del camino al alma, pero tampoco la suavidad y las flores cuando también hay que decir o exhortar en el momento en que se debe hacer. Lo que me decía el Paz esta mañana: no temas lo que el Padre hable, decirlo, porque uno a veces teme demasiado y a veces por temer mucho termina ocultando o no diciendo lo que el Padre le está mandando a decir a uno, ¿verdad? Entonces, una enseñanza primero para mi vida, para poderles decir a ustedes también, para morar juntamente con Él en el reino de los cielos y en la Nueva Jerusalén. Esto es solamente para aquellos que vencieren, como veíamos en las 7 iglesias iniciales. Esto es para los valientes del reino, que anhelen, no solamente anhelen, sino que luchen para estar en la resurrección primera. Ser esforzados y valientes es el mensaje principal de esta enseñanza. Gracias a mi Abacadosh. Vamos a orar en esta hora para que... Bendito mi amado Rey en esta hora, papá. Gracias, Padre, porque has traído a tu pueblo tu escritura, papá. Esa instrucción, papá, que debemos saber para saber, Padre, cómo es ese juicio, papá, venidero que vendrá a todos aquellos
que hagan parte de ese ejército de Hasatán, papá. Queremos hacer parte de tu ejército, papá, con tus ángeles y tu gloriosa presencia, papá, porque sabemos que abrirás el cielo, caerá fuego del cielo y los exterminarás a todos, a Gog y a Magog, y a todo el ejército de huestes de maldad los destruirás a través de tus 7 copas, con esas plagas que tienes reservadas para el tiempo de juicio, Adonai. Padre, debemos saber este contexto para temer y temblar, Padre, para tener reverencia delante de ti y saber que al Yahweh al cual le servimos es fuego consumidor, es amor inagotable y hasta por 1000 generaciones bendice a aquellos que lo aman y lo obedecen, pero también es fuego consumidor y maldice a todo aquel que se ponga en contra de su plan, papá. Padre, en esta hora, papá, te queremos dar gracias por tus perlas, Padre, preciosas, por la revelación de tu escritura, bendito Adonai. Gracias, papá. Ayúdanos, Padre, si en nuestro corazón o el de cada uno de los hermanos se encontraron alguna conducta o algo que tú tengas en contra de lo que estamos haciendo, Padre, que lleve al arrepentimiento genuino, al arrepentimiento sincero y a volver a la senda, Padre, al cual tú nos has llamado a ser, papá, porque esperamos en ti, sabemos que hay un buen futuro, un camino hermoso de salvación, una Jerusalén celestial que está claramente detallada en los libros de Ezequiel, papá, de Isaías, de Juan en el Apocalipsis, Padre, para que anhelemos y soñemos, pero también para que paguemos el precio y estar a la altura del varón perfecto que es Yeshua HaMashiach, papá. Te damos gracias, Padre, por tu enseñanza, por tu amor por esta casa, porque nos das pan fresco a través de los siervos, de los pastores y de todos los siervos que tú usas, papá, porque somos instrumentos tuyos, no somos nada, Padre, solamente somos emisarios de tu reino, bendito Adonai. Te agradecemos en esta hora y que esta palabra dé fruto, Padre, en cada uno del corazón del hermano, que tú lo destines, papá, a través de tu Ruach HaKodesh, trae ese convencimiento de pecado, si es el caso, para poder obedecerte en todo, papá. En el nombre de Yeshua ponemos este tiempo en tus manos y este cierre de Shabbat, en el nombre de Yeshua, papá, por siempre y para siempre. Amén. Gracias.